versa sobre las cumbres internacionales. Si se dan cuenta, pues hemos venido avanzando en el desarrollo de la comunidad internacional hasta pues ver cómo se consagra o cómo se termina de formular pues la Organización de las Naciones Unidas con su órgano supremo, que es el Consejo de Seguridad. Entonces, pues para esta clase vamos a estar viendo las cumbres internacionales, ¿sí? Cómo esos grupos, las cumbres internacionales, como ese tipo o esas organizaciones que se fueron dando posteriormente a la Organización de las Naciones Unidas. Como primer punto vamos a tener al grupo G7. ¿Quién fue o quién es el grupo G7? Vamos a ver pues que el grupo G7 o ese grupo de los 7 pues es ese grupo que se origina en 1973, cuando pues se reúnen los ministros pues, de Alemania Occidental, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Apagar las luces para que no vaya a romper. Gracias. Ahí está. Entonces, pues si se dan cuenta, esta primera reunión o esta reunión del G7 se reúnen pues las 5 economías más grandes del mundo. ¿Sí? ¿Para qué se reunieron? Pues con el objeto de tomar decisiones, ¿sí? Decisiones pues a nivel económico, esto posteriores a la guerra, en lo cual pues se pudiera formar un grupo que tomara decisiones en el ámbito económico, medioambiental, laboral, comercial y agrícola, ¿sí? Vamos a ver pues que en 1975 Italia se incorpora al grupo y en 1977 pues Canadá empezó a formar parte de él. Entonces a partir de ahí, ¿sí? Originalmente eran 5, a partir de la unión de Italia y de Canadá pues se formula ya el grupo de los 7 como tal. Vamos a ver pues que desde 1977 posteriormente pues la Unión Europea, ¿sí? Que se encontraba representada hasta entonces por Alemania pues se integra, ¿sí? Pero la Unión Europea, si se dan cuenta, no se integra como un país, sino que se integra como ese conjunto de naciones que ya estaban unidas o ya habían buscado unirse para esos beneficios y esas ventajas económicas que podían sacar de esa unión que habían formado, ¿sí? Posteriormente pues Rusia en 1998 se une, ¿sí? Rusia actualmente pues ya no forma parte. En ese momento pues se llama G8, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Con la expulsión en el 2014 de Rusia debido a esa anexión de Crimea, ¿sí? Viene Rusia y pues Rusia siempre ha tenido esa tendencia a querer conquistar o a querer invadir ciertos territorios. Con esa anexión que hacen a Crimea en 2014 pues se separa a Rusia de este grupo G7 y pues hasta el momento no se ha tenido una incorporación hacia este grupo, ¿sí? Por lo tanto, pues esos países que hoy en día integran el G7 son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y pues la Unión Europea, ¿sí? Este grupo del G7 que integra a la Unión Europea pues es el único grupo sui generis en el cual pues está integrado, ¿sí? Si se dan cuenta, esta es una representación de comunidad internacional a la cual pues está unida o es participante otro grupo más pequeño de naciones, como en el caso de la Unión Europea, ¿sí? Si se dan cuenta, los países o las economías que integran pues, el G7, dentro de ellas encontramos más de la mitad de la riqueza mundial, ¿sí? Entonces, era la pregunta que yo les hacía al principio de que empezamos a ver todo este tema de la comunidad internacional. ¿Ustedes creen que realmente existe una comunidad internacional para buscar el beneficio y el desarrollo pues, de todas las naciones? ¿O bien existe únicamente pues, para garantizar que específicamente estas 7 naciones, y si se dan cuenta con el desarrollo que vimos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, son las naciones que propiciaron esas 2 guerras, ¿sí? Y fueron pues los 2 grandes vencedores. Si bien es cierto, hubo muertes y una cantidad de muertes fatal que miramos en la última clase, si se dan cuenta al final, esas economías son las más fuertes y son quienes aparentemente pues gobiernan y tienen el control de todo el mundo, ¿sí? Estas economías, pues las medidas que ellos toman o que ellos acuerdan, pues tienen gran trascendencia a nivel mundial. Y como no,
¿sí? Si están representadas pues más de la mitad de la riqueza de la riqueza mundial. Entonces, pues allí es donde tiene que nacer la reflexión. Al final, si el ordenamiento jurídico internacional pues responde a todas esas necesidades que se tienen a nivel mundial, o bien es la respuesta y la integración pues de estas naciones, ¿ok? Y pues al final se hace lo que estas naciones mandan, ¿verdad? ¿Sí? Sus miembros pues son los mayores actores globales, ya que por su peso político, económico y militar son considerados relevantes a escala global. Y si se dan cuenta, pues Persa, y hasta este punto, o dentro de ellos, pues no encontramos a China, ni tampoco a Rusia, que durante tal vez la última década son pues grandes potencias que se han venido desarrollando y son pues los países que actualmente están haciéndole algún tipo de guerra a las demás economías, así como podemos ver esa guerra arancelaria que tiene actualmente China con Estados Unidos, y asimismo pues la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto que tiene Rusia con otros estados europeos. A pesar de haberse unido, la Unión Europea sigue llamándose G7 o Sí. volvió a llamarse G8. No, G8 se llamó cuando se incorporó Rusia. Ajá. Pero como aumentó uno al final. Actualmente pues son 7. Si ustedes miran, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Alemania. Es que está Alemania también. Ajá. Ah, bueno, pero Alemania igual lo conforma como parte de la Unión Europea, ¿verdad? Pero sí se sigue llamando G7. Sí, cuando se da esa anexión, cuando digamos que Alemania empezó en el G7 como la Alemania federal, ¿sí? Pero después cuando Alemania pues ya logra sus acuerdos de paz y con el derribo del muro de Berlín y todo, pues Alemania ya se integra, ¿sí? Como una sola nación, y pues actualmente está integrada como representante o como parte de la Unión Europea, pero se sigue llamando el G7. Posteriormente pues tenemos el G20, ¿sí? Obviamente el G20 pues va a tener un alcance, o es aquella agrupación en la que se tiene como el principal foro de cooperación económica internacional. Esta pues vamos a ver que desempeña pues un papel importante en la configuración y fortalecimiento de la arquitectura y la gobernanza mundial, ¿sí? Contrario al G7, en el que solo tiene participación pues los estados que miramos, el G20 pues se funda en 1999, ¿sí? 22 años después que el G7, después de la crisis financiera asiática, ¿sí? Como un foro pues de ministros y de gobernadores de los bancos centrales de los principales países, ¿sí? En este se discutían temas económicos y financieros a nivel global. ¿Qué pasó? En 1999 hubo una segunda crisis internacional a nivel bancario, ¿sí? Esto pues hizo o llevó al cierre y a la quiebra de muchas entidades monetarias, y esta pues principalmente afectó en el continente asiático. Vamos a ver pues que esta cumbre del G20 se celebra anualmente bajo el liderazgo de una presidencia rotativa, ¿sí? Si se dan cuenta, pues el G20 se centró en sus inicios en cuestiones macroeconómicas a nivel general. O sea, lo que buscaba era establecer pues políticas y un ordenamiento económico mundial, ¿sí? Los que estuvieron el fin de semana en la retrasada de Derecho Internacional Público 1 se pudieron dar cuenta de que ahí abordamos el tema del Derecho Internacional Público Económico, ¿sí? Como una rama o un área de reciente creación del derecho público. Pero a partir pues de esa crisis financiera se ha ampliado la agenda y se han incluido otras cosas como el comercio, el desarrollo sostenible, la salud, la agricultura, la energía, el medio ambiente, el cambio climático y la lucha contra la corrupción, ¿sí? Aquí pues empezó ya a tener impacto la Organización de las Naciones Unidas, y pues estas agendas, ¿sí? las famosas agendas mundiales, en las cuales pues empiezan a incluirse esos temas, ¿sí? Es hasta a principios de los 2000 que esos temas pues se empiezan a hablar, ¿sí? Teníamos pues una agenda, la cual era la Agenda 2030, que creo que todos la conocemos, la cual pues a partir del foro de un foro internacional del año pasado pues queda en desuso, y ahora pues es una Agenda 2045, ¿sí? Sudáfrica ostenta actualmente la presidencia del G20 desde el 1 de diciembre de 2024 hasta finales de noviembre de 2025. Antes de Sudáfrica la presidencia la tuvo la India, ¿sí? De 2022 a 2023, ¿sí?
pero ¿qué pasó con la India? La India fue una de las principales precursoras para que se viviera o se tuviera una reactivación económica a nivel mundial en el continente africano, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero es que Sudáfrica igual pertenece a África y ahora Sudáfrica está en la presidencia, pero a nivel demográfico y geopolítico, Sudáfrica pues es el único país desarrollado de África, o pues de una mayor o mejor economía. Por ahí se recuerdan que incluso ya hasta hicieron un mundial en 2010, ¿sí? Y pues mirábamos el tipo de vida y el tipo de construcción y infraestructura que se tenía en Sudáfrica y lo que tenemos, por ejemplo, en Kenia o en Mozambique o en países más al norte de África, ¿sí? Son condiciones totalmente diferentes. Entonces, la India en el 2023, durante su mandato, las presidencias son de un año, se logró pues que se integrara nuevamente y que se buscara esa integración económica de África a la economía mundial. Cuestión que actualmente pues va en desarrollo y podemos ver esa presidencia de Sudáfrica, ¿sí? Sudáfrica, dentro de su gestión o dentro de los alcances que buscaba tener, era pues reconocer la importancia de impulsar la labor para aumentar la financiación justa para el desarrollo. Y es pues que de estos foros salen esos grandes préstamos para algunos países. Yo les ponía el ejemplo que por qué tenía que importar a nosotros o cómo nos afectaba, cómo nos importaba. Y es que en estos grandes foros pues se da el financiamiento para los bancos mundiales, para el Banco Mundial y para el Banco de Desarrollo. Entonces esos bancos, ¿sí?, propiciaron un préstamo del Estado de Guatemala para construir los edificios más nuevos de la universidad, como por ejemplo el S12, el S11, y si no estoy mal, pues donde está el gimnasio, donde juegan voleibol, ese también está construido con estos préstamos, ¿sí? Y todos esos préstamos, esos temas, pues se debaten en estos foros internacionales, ¿sí? Sudáfrica, durante su presidencia, pues busca impulsar una reforma a la arquitectura financiera global y asimismo pues tener una mejor preparación ante pandemias. Sí, derivaba pues la pandemia del COVID de 2020, ahora ya se incluye dentro de una agenda económica mundial y pues lograr regímenes económicos más justos para aquellos países que están en vías de desarrollo, ¿sí? Algo pues que nos tendría que parecer llamativo es que la presidencia posteriormente se va a ocupar por Estados Unidos, ¿sí? Y esto se acordó en la última cumbre, o sea, donde entregó su puesto India a Sudáfrica, ya se había acordado que la próxima presidencia iba a ser de Estados Unidos. Entonces, aquí les dejamos al final y eso de las teorías de conspiración que tan ciertas sean, porque imagínense, ¿sí?, asume Donald Trump en Estados Unidos, ¿sí?, trae un cambio de régimen económico, ¿sí?, ¿cómo se sabía quién ya iba a ser presidente y todo? ¿Sí? Si 2 años antes, ¿sí?, ya se había elegido que Estados Unidos iba a presidir el foro económico internacional más importante y el otro año es el mundial también en Estados Unidos. Entonces esto pues empieza a traer mucha inversión, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues Estados Unidos hasta antes de esta presidencia, y digamos que en parte del mandato de John Biden, pues la economía venía a pique y la economía china estaba subiendo mucho. Y es lo que les digo, al final pues estas potencias o estos grupos de poder al final pues puede hacer que incluso ya tengan una planificación mundial de qué es lo que van a hacer, ¿sí?, y cómo van a estar distribuidos y cómo van a estar distribuyéndose las riquezas y quién va a tener el poder en ciertos periodos de tiempo, ¿sí? Porque, o sea, cómo predecirlo y cómo pues Estados Unidos ya sabía que a partir del 2026 pues iba a tener un boom económico, ¿ok? Y eso pues fue acordado hace 2 años, ¿sí? Estos sistemas o estos grupos, tanto el G7 como el G20, pues son otros ejemplos, aparte de la Organización de las Naciones Unidas, de cómo pues se desarrolla una comunidad internacional de estados o cómo pues se vive, y la comunidad internacional de estados pues es un organismo vivo, es un ente vivo, ¿sí?, que poco a poco pues se va desarrollando, pero estos son a nivel internacional. Veamos ahora otros a nivel regional, ¿sí? Tenemos pues en primer punto el Sistema de Integración Centroamericano SIC, ¿sí?, que este es nuestro foro económico, o este es el foro económico en el cual pues participa nuestro estado. Este se crea el 13 de diciembre de 1991 con todos los presidentes constitucionales
de la República Centroamericana. Se incluyó a Panamá y esto lo firmaron en Tegucigalpa, Honduras. ¿Sí? Firmaron la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, actualizando pues así el marco de la ODEC. ¿Sí? Dejan por un lado la Organización de Estados Centroamericanos y crean pues un sistema de integración centroamericana. Su objetivo fundamental al momento de la creación pues es la integración de Centroamérica para constituirlo como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Si se dan cuenta el contexto histórico en el que se pues implementa el SICA es en una época donde todavía estaban los conflictos armados internos en toda Centroamérica. ¿Sí? Esto pues buscaba realmente replicar esas prácticas internacionales que estaban teniendo otros estados a nivel mundial. ¿Sí? El SICA pues cuenta con personalidad jurídica propia y su sede está en San Salvador. ¿Sí? Se sostiene con aportaciones en partes iguales que realizan pues los estados miembros. ¿Sí? Lástima que pues no nos da como la organización. ¿Sí? Tendría que ser un fin de semana, entiendo yo, porque pues todos aquí laboramos, pero lo ideal en este curso pues sería que nosotros hiciéramos una visita al SICA, por ejemplo, que fuéramos a El Salvador y pues que nos dieran por ahí un tour y que nos adentraran un poco pues cuáles son las funciones, quiénes son los participantes, ¿sí? Pero lastimosamente pues no se puede dar. Pero pues ahora que el turismo se ha incrementado mucho de Guatemala hacia El Salvador, pues cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a El Salvador, pues traten de visitar, ¿sí? Aunque sea por puro acervo jurídico, o al menos en un futuro pues ustedes digan, mira, yo pues conocí el SIC, ¿sí? Cuando vayan a Costa Rica visiten la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y pues al final, ¿sí? Este se sostiene con aportaciones en partes iguales que realizan pues los estados miembros, obviamente de ese presupuesto que se genera a través del Producto Interno Bruto, pues los estados lo van financiando para que se pueda desarrollar. Y es muy aparte o muy contrario al Parlacén, ¿sí? Es muy diferente. ¿Qué principios tiene el SICA? Pues derechos humanos como base fundamental, la creación de los estados miembros sobre la base de paz, democracia y libertad, ¿sí? Asimismo se busca una identidad centroamericana como base de la integración. Y esto pues que en el entendido de que en algún momento todos los países centroamericanos funcionaron como la Confederación Centroamericana. Y pues para nadie es un secreto que si esa Confederación Centroamericana hoy siguiera unida y siguiera subsistiendo, pues seríamos una potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debido a la condición geográfica que tenemos, pues estaríamos o seríamos la parte del continente que económicamente permite conectar Europa con Asia. ¿Sí? Y tenemos pues grandes extensiones de recursos naturales y eso pues nos hace ricos. Pero ¿qué pasa? Al final pues el control de toda Centroamérica, si se dan cuenta, lo ha tenido en la mayoría del tiempo pues los Estados Unidos, y ellos pues no permiten al final pues que se dé esa integración. ¿Sí? Por ahí hablaban o habían empezado a hablar de que Bukele podría ser un presidente para toda Centroamérica. ¿Sí? Y hasta antes de lo último que han hecho, pues yo personalmente lo consideraba como una opción y pues hubiera sido bueno. ¿Sí? Para los que no sabían, esta semana, ¿sí? El Congreso, o el equivalente al Congreso de la República de El Salvador, ¿sí? Aprobó la reelección indefinida en El Salvador. Eso quiere decir que Bukele se puede tirar las veces que quiere. ¿Sí? Algo que hicieron y que lo aplaudo es que viene el gobierno de El Salvador y se sale el Parlamento Centroamericano. ¿Sí? Si se dan cuenta, los gobernantes que tenemos hoy en día fueron los que más le tiraron a que se iban a salir el Parlamento Centroamericano y que no servía de nada. Pero ¿qué pasó? Como pegaron la sorpresa y ganaron con una mayoría pues bastante amplia, lograron meter 7 personas allí, ¿sí? 4 titulares y 3 suplentes. Y es que pues los sueldos ahí son en dólares y rondan más o menos pues los $10,000 a $12,000. Y yo no he visto que nadie se niegue, se salve. Y tampoco sacaron a Guatemala del Parlamento Centroamericano. ¿Sí? En cambio en el otro lugar no lo ofrecieron, tomaron la decisión y pues sí lo hicieron. Lastimosamente, ¿sí? ¿Y por qué les digo lastimosamente? Porque nosotros como estudiosos del derecho y como abogados pues tenemos que saber que el principio supremo es el principio de legalidad, ¿sí? Y la Constitución pues está por encima de todas las leyes. Y haber cambiado la Constitución, ¿sí? Restringe pues los derechos a las personas a elegir y podrían decir no, es que
lo van a seguir eligiendo porque es bueno. Pero uno de los principios del poder es que tiene que haber alternabilidad, porque está demostrado en la teoría de los poderes, y eso lo escribe Maquiavelo, que el poder no puede ser absoluto, porque cuando en un lugar se tiene el poder absoluto por parte de las mismas personas, automáticamente se convierte en una monarquía o bien en una dictadura, ante lo cual pues las personas que quedan al final, o el pueblo, pues es el que sufre después las consecuencias de eso, ¿sí? Pero pues para que se den cuenta que nosotros también tenemos modelos económicos, ¿sí? Y estos modelos económicos buscan replicar esas prácticas al final internacionales y esas prácticas de otros estados. Lamentablemente pues no nos funcionó, y en Centroamérica no hemos logrado esa integración. ¿Qué países integran el SICA? Aparte de todos los de Centroamérica, Panamá y Belice sí participan en él, y asimismo pues todos aquellos estados que acepten, ¿sí?, esta carta y se obliguen a tomar medidas unilaterales y a observar el procedimiento de consulta previa cuando no hubiese lineamientos previstos en casos de relaciones económicas o de cooperación centroamericana. Al final lo que buscan estos espacios económicos es pues ir liberando, ¿sí?, esas barreras arancelarias entre los países, y que pues cuando todos pertenecemos a un mismo equipo, digámoslo así, o a un mismo club, se supone que los que estamos unidos pues no tendríamos que tener como mayores requisitos. Y derivado del SICA, pues digamos que se han implementado ciertos beneficios en cuestiones arancelarias para pues el Estado de Guatemala. ¿Sí? Para terminar, pues tenemos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. ¿Sí? Este es un mecanismo de concertación e integración regional creado el 3 de diciembre de 2011, en respuesta pues a esa necesidad de realizar esfuerzos entre los estados de América Latina y el Caribe. Aquí pues ya se abarca, ¿sí?, a nivel latinoamericano a ciertos estados del Caribe que pues hasta el momento o hasta antes del 2012 pues no tenían ninguna participación en ningún foro económico, ¿sí? Lo que se busca pues es una integración política, económica, social y cultural, y pues aumentar el bienestar social de los países miembros, ¿sí? Los temas centrales que tiene el CELAC actualmente pues es la seguridad alimentaria, la agricultura familiar, el empoderamiento de la mujer, igualdad de género, de la población y desarrollo, y se toca el tema de los afrodescendientes, derivado pues a esas personas que son originarias del Caribe, ¿verdad?, y que hasta hace pues poco no tenían un reconocimiento o no se respetaban sus derechos. Y pues se tocan otros temas como cambio climático, gestión de desastres, infraestructura, ¿sí? Pero igual, si se dan cuenta, esta podría ser la muestra más clara de una réplica del G20, pero a nivel latinoamericano, ¿sí? Vamos a ver quiénes lo conforman. Pues aquí lo tienen ustedes en pantalla, ¿sí? La mayoría de países latinoamericanos y pues muchos del Caribe. ¿Cómo funciona? Está integrado pues por la cumbre de jefas y jefes de Estado y Gobierno, o sea, los presidentes de cada estado son los que participan, asimismo los ministros o ministras de Relaciones Exteriores, hay coordinadores nacionales designados pues, por estos mismos entes, y hay reuniones especializadas y o técnicas, ¿sí? Y aparte, otro de los que lo integra pues es la Troika Ampliada, que es un cuarteto generado por el CELAC, y estaba pues integrado por el PPT anterior, el actual, el próximo, más un PPT del CARICOM. Pero ¿qué es el PPT? Es esa presidencia pro tempore, ¿sí? Eso significa PPT. Son presidencias pro tempore que rotan anualmente entre sus estados miembros y tienen la función de coordinar reuniones a nivel de estados y acciones conjuntas al interior pues del mecanismo. Hasta el momento ha sido ejercida por los siguientes países. ¿Y qué pasó? En este primer semestre de 2025, pues Guatemala adquiere la presidencia pro tempore del CELAC, ¿sí? Entonces, eso significa que ahorita Guatemala es la encargada pues, de coordinar esas reuniones para que se pueda llevar a cabo este CELAC. ¿Okay? Esa podría ser una pregunta de examen, ¿sí? ¿Quién tiene actualmente la presidencia del CELAC? O bien preguntas sobre el G20 y G7. Los principales logros del CELAC pues es que en estos años de existencia que han tenido, sí, que no han sido muchos, han sido 14, ha logrado pues que las 33 naciones del Foro de Diálogo Político han firmado 164 acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales.
¿sí? Y era lo que les decía, al final estos foros sirven para eliminar esas barreras arancelarias. Imagínense esta propuesta económica. Ahorita pues que hay una guerra arancelaria entre varias naciones, y específicamente entre China y Estados Unidos. Imagínense que todos los estados a nivel latinoamericano pues eliminaran las barreras arancelarias y pudiéramos nosotros intercambiar productos con todos los países de Latinoamérica. ¿Creen que eso sería de beneficio para la economía? Sí, por favor. No, la compañera. No, es que no es que sea una persona, sino que la presidencia pro tempore actualmente está desempeñada por el Estado de Guatemala, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa presidencia y somos los encargados durante el 2025 de llevar a cabo, pues, de coordinar estas reuniones del CELAC, ¿ok? Bien, el CELAC pues tiene como principal logro haber avanzado en el proceso gradual de integración de la región, esto con el equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica y social y cultural de 620 millones de habitantes de América Latina y el Caribe. Al final pues el CELAC ha tenido un impacto más positivo que el sistema de integración centroamericano, que ya lleva muchísimo más tiempo funcionando. Y pues este mecanismo ha presentado mejoras en el ámbito de educación.